Hola, hola chicos, nuevamente por aquí por este medio conectándonos con ustedes para continuar con nuestro tema. Habíamos estado abordando todo respecto al origen de nuestro idioma, el castellano. Hemos conocido parte de la historia de la formación de nuestro idioma, el castellano, y cómo ha pasado a través de todo un proceso histórico para llegar a lo que hoy en día es nuestro idioma. Entonces, como parte del tema también hemos considerado tocar dentro de esta temática lo que es el multilingüismo, para lo cual vamos a explicar ahora en estos momentos en qué consiste el multilingüismo y luego abordaremos el multilingüismo en el Perú. Nosotros sabemos que nuestro país, nuestro querido Perú, es un país multilingüista. ¿Qué quiere decir ese término? Es un país multilingüe. Quiere decir que nuestro país es la cuna de diversas lenguas. Es la cuna de diversas lenguas. Aquí en nuestro territorio peruano conviven muchas lenguas y por ende hacen que nuestro Perú sea un país pluricultural. Entonces, conozcamos un poquito acerca de la denominación del multilingüismo. El multilingüismo es el fenómeno lingüístico que consiste en la convivencia de varias lenguas en un mismo territorio. Es decir, que en un territorio conviven más de dos lenguas. Multi, que significa varios, muchos. Entonces, el multilingüismo viene a ser ese fenómeno lingüístico, porque un territorio determinado no solamente va a tener a una lengua como lengua oficial, sino en ese territorio van a convivir distintos tipos de lengua. Entonces podemos concluir y decir que nuestro querido Perú es un país multilingüe. ¿Por qué razón? Porque en nuestro país existe la convivencia de varias lenguas en un mismo territorio. Es decir, no solamente en nuestro país, el Perú, se habla el idioma español, sino que existen otros idiomas o otras lenguas que también están aún vigentes en un menor porcentaje, pero están, ¿verdad? Entonces por eso se dice que nuestro país es un país multilingüista o multilingüe. ¿Y por qué razón? Porque en nuestro país se estima un promedio de 40 lenguas que existen en nuestro país. Y así tenemos la siguiente información estadística. El idioma español se posiciona como la primera lengua, ya que tiene un 80,2% de hablantes. El 80,2% de peruanos habla el idioma español. Y luego tenemos el idioma quechua, la lengua quechua. 16,6% hablan quechua y 2,3% hablan el aymara. Entonces, estas son las tres lenguas más importantes en nuestro idioma, en nuestro país. Son las lenguas más importantes en nuestro país. Pero existen otras lenguas también. Entonces por eso se dice que un aproximado entre 40 lenguas existen en nuestro país. Y es por esa razón que decimos que el Perú es un país multilingüe y por lo tanto pluricultural, ya que cada lengua es propia de una cultura determinada.
Centrándonos en el multilingüismo en el Perú, debemos decir que el multilingüismo en el Perú se da en dos formas: las denominadas lenguas amerindias y las denominadas lenguas no amerindias. ¿En qué consiste este primer grupo al que denominamos lenguas amerindias? Las lenguas amerindias son aquellas lenguas propias de América, son aquellas lenguas propias de América, aquellas lenguas nativas que no se han visto impuestas por ningún otro país, son propias, son nacidas en América, ¿sí? Y tenemos dos vertientes, y estas son las lenguas amerindias andinas y las lenguas amerindias amazónicas. En las lenguas amerindias andinas tenemos el quechua y el aymara. En las lenguas amerindias amazónicas existen un número considerable de lenguas amazónicas, ¿sí? Y se han agrupado por familias, resultando un total de 16 familias de lenguas amazónicas. Y estas son la familia Aragua, la familia Arahuaca, la familia Bora, la familia Cahuapana, la familia Candoshi, la familia Jarambún, la familia Pano, la familia Pebayagua, la familia Shimaco, la familia Tacana, la familia Ticuna, la familia Tucano, la familia Tupiguara, la familia Zaparo, la familia Huitoto y la familia Jíbaro. ¿Sí? Nos damos cuenta y sabemos, hemos visto en reportajes aquellas comunidades nativas, ¿verdad? Esas comunidades amazónicas nativas en lo profundo de la selva, están vigentes aún estas lenguas. Hablan, esas comunidades indígenas mantienen su lengua nativa, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que en las lenguas amerindias hay un número considerable de lenguas amazónicas. Estas son habladas por sus grupos nativos, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, las lenguas amerindias en nuestro país, el multilingüismo se da de estas dos formas: las denominadas lenguas amerindias, que son aquellas lenguas propias de América, que han nacido en América. Y ahí tenemos las andinas y las amazónicas. Y es por eso que nosotros debemos siempre sentirnos orgullosos de esta lengua andina, que un 16,6% lo habla. Hay hablantes del quechua, ¿verdad? Ahora conozcamos respecto a las lenguas no amerindias. Su mismo término lo dice, no amerindias, es decir, no han nacido en América. Y es el caso ¿de cuál lengua? Del idioma castellano. El idioma castellano no ha nacido en América. Ya hemos explicado en el video anterior el origen, ¿verdad? El proceso histórico por lo que ha pasado este idioma castellano. Entonces, las lenguas no amerindias son aquellas que no han nacido en América, no son propias de América. Y en este caso, un claro ejemplo es el castellano. ¿Por qué razón? Porque no ha nacido aquí en América, sino en la península ibérica, en España. Y hemos visto todo su proceso y hemos visto que el resultado viene del latín vulgar. Entonces el castellano está considerada como una lengua no amerindia, porque no ha nacido en América. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Y en la historia, pues conocemos por la historia que los españoles llegan a conquistar
nuestro territorio peruano. Cuando llegan al imperio de nuestros incas, lo primero que hacen es imponer su cultura, imponer su idioma. Los españoles nos imponen el idioma castellano y ya habíamos visto que a ellos también fueron invadidos y se les impusieron a ellos el latín, ¿verdad? Entonces, tenemos acá en las lenguas no amerindias, dice, constituyen el grupo de lenguas que ingresaron a territorio peruano desde aproximadamente la tercera década del siglo XVI hasta nuestros días. De todas ellas, la más importante desde el punto de vista histórico, cultural y político es la lengua española, es decir, el castellano. El castellano es una lengua no amerindia. Entonces, hemos podido visualizar cómo se da el multilingüismo en el Perú a través de estos dos tipos, las denominadas lenguas amerindias y las lenguas no amerindias, que en este caso es el idioma castellano. Cabe también resaltar cuán importante es conservar nuestras lenguas porque son parte de nuestro patrimonio cultural, ¿verdad? Es lamentable que solo un 16,6% de los peruanos hable el quechua, una lengua con mucho arraigo cultural, una lengua propia de nosotros, que era pura, ¿verdad? Que no estaba impuesta por los españoles. Entonces, al hablar del tema del multilingüismo, nos invita a reflexionar, a ser respetuosos con la diversidad cultural, porque el multilingüismo es parte de esta diversidad cultural, es parte de aceptar y convivir armoniosamente con otros compatriotas que tengan como parte de su cultura la lengua del quechua, o también cuando vayamos a la zona de la selva, respetar la cultura de estas comunidades nativas, que es todo un legado histórico el que conserven estas lenguas amazónicas que hemos mencionado, 16 familias de lenguas amazónicas, ¿sí? Entonces, chicos, eso ha sido nuestro tema del día de hoy. Hemos abordado lo que es también el multilingüismo y ahora sí los invito a ustedes a realizar las actividades que están propuestas en su módulo. Me van a resolver las 5 primeras preguntas que están en el módulo. En eso consiste nuestro trabajo del día de hoy. Una vez que hayan resuelto las 5 preguntas del módulo, recuerden que deben subir su foto como evidencia a través del comentario aquí en la publicación del video. Otra recomendación, hay chicos que tal vez están con otro nombrecito en su Facebook, por favor, colocar si está de manera correcta, primero el primer apellido y luego el nombre, para poder identificar más rápido y así poder pasar al registro quienes han cumplido con la actividad. Entonces, chicos, sin más que decir respecto al tema, me despido de ustedes. Recuerden que hoy estamos conectados, mañana juntos. Muchos cariños para cada uno de ustedes.